una joven marcada por rumores injustos y un duque atormentado por un pasado que nunca pudo enterrar, chocan en una noche destinada a cambiarlo todo. Un beso inesperado, dado bajo la mirada implacable de la aristocracia, desata una tormenta que amenaza con destruir reputaciones, despertar viejas heridas y revelar secretos que la sociedad nunca estuvo preparada para escuchar. En medio de intrigas, culpas y sentimientos prohibidos, ambos deberán elegir entre obedecer al deber o escuchar al corazón. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Y dime, ¿qué es lo que más te atrae de los romances de época? Londres, año de 1861. La neblina londinense envolvía las calles empedradas con una suavidad engañosa, como si ocultara los secretos que la alta sociedad prefería no mencionar. Mientras los carruajes avanzaban hacia Grosvenor Hall, iluminados por faroles que titilaban entre la bruma, Violeta Hargrave observaba su propio reflejo en el espejo del carruaje, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Su madre, Lady Marion Hargrave, la miró con ternura contenida. «Querida, esta noche podría ser el inicio de algo bueno para ti», murmuró con voz suave. Violeta sonrió apenas, como si temiera que un gesto demasiado amplio pudiera atraer la mala suerte. «Espero no decepcionarte», respondió, aunque en el fondo sabía que no temía decepcionar a su madre, sino al destino mismo. El carruaje se detuvo frente al majestuoso edificio. La música se filtraba desde el interior, mezclándose con las risas y conversaciones que escapaban por las puertas abiertas. A pesar de su nerviosismo, Violeta respiró hondo y permitió que un criado la ayudara a descender. Su vestido color marfil resaltaba delicadamente bajo la luz de los candelabros. La seda suave caía en ondas elegantes hasta el suelo, y los encajes en las mangas parecían pétalos dormidos a punto de despertar. Cada detalle había sido elegido con cuidado, intentando encontrar un equilibrio entre la discreción y la dignidad. Al cruzar el umbral del salón principal, un murmullo apenas perceptible recorrió el ambiente. Violeta sintió como varias miradas se posaban sobre ella, algunas cargadas de simple curiosidad, otras de una crueldad fina como un alfiler. Lady Eleanor Ashmore, una de las figuras más admiradas y temidas de la temporada, la observó de arriba abajo con una sonrisa helada. «Parece que los Hargrave decidieron regresar a los bailes», comentó en voz baja a su acompañante, sin apartar la mirada de Violeta. El comentario llegó a sus oídos como un cuchillo envuelto en terciopelo. Violeta mantuvo la postura y avanzó junto a su madre. Los violines comenzaron una melodía vibrante, dando inicio a la primera danza de la noche. Los jóvenes caballeros se apresuraron a invitar a las damas que consideraban apropiadas, mientras ella permanecía a un lado, sosteniendo suavemente los pliegues de su falda. Uno tras otro, los caballeros pasaron frente a ella sin detenerse. Algunos fingieron no verla. Otros desviaron la mirada con una rapidez casi dolorosa. Violeta sintió cómo su esperanza se marchitaba lentamente, como una flor expuesta a un invierno demasiado largo. Marion intentó disimular su inquietud. «Tal vez esperen el momento adecuado», dijo, aunque sus ojos revelaban la verdad que quería ocultar. Violeta asintió sin confianza alguna. «Estoy bien, solo observaré un instante». A unos pasos, Lord Edmund Cartwright, conocido por su lengua afilada, murmuró a un amigo mientras la señalaba sutilmente con la mirada. «Ni con toda la luz de este salón podría pasar desapercibida su torpeza social», susurró con malicia. El comentario provocó risas discretas, pero suficientes para que Violeta sintiera el calor subirle a las mejillas. La música cambió a una pieza más suave y melancólica. El sonido del piano llenó el salón con una elegancia que, en contraste, hizo aún más evidente su soledad. Violeta bajó la mirada hacia el suelo pulido, preguntándose si debía retirarse antes de que la humillación se volviera insoportable. Entonces algo cambió en el aire. Un silencio repentino se extendió entre los invitados, como si una presencia desconocida hubiera cruzado el umbral. Violeta levantó la mirada y vio cómo las damas más cercanas enderezaban sus espaldas, mientras los caballeros parecían intentar ocultar su sorpresa.
Al otro extremo del salón, iluminado por los candelabros dorados, Adrian, el duque de Ravensbury, avanzaba entre la multitud. Su porte distinguido, su paso firme y la serenidad de su mirada provocaban un efecto magnético en cada rincón por el que pasaba. Violeta sintió como el corazón le golpeaba con fuerza el pecho. No sabía por qué la observaba de esa manera. No sabía por qué el duque parecía avanzar en línea recta hacia ella, y, lo peor de todo, no sabía si debía temer el motivo. Marion se quedó inmóvil. Lady Eleanor frunció ligeramente el ceño. Lord Edmund dejó de sonreír. El duque se detuvo a un paso de Violeta, tan cerca que ella pudo percibir la mezcla de madera oscura y bergamota en su fragancia. Él inclinó la cabeza en un gesto cortés, pero cargado de una intensidad que hizo que la joven contuviera la respiración. «Señorita Hargrave», pronunció con una voz que parecía capaz de acallar cualquier murmullo. Violeta abrió los labios, pero ninguna palabra salió. La música continuó, ajena a la tensión que envolvía ese pequeño círculo perfecto de silencio. Y en ese instante, sin previo aviso, Violeta sintió que su mundo estaba a punto de cambiar de manera irrevocable, aunque aún no pudiera imaginar cómo ni por qué. La música continuaba elevándose desde la orquesta, pero para Violeta Hargrave, cada nota parecía ahogarse en el aire denso que se había formado entre ella y el duque de Ravensbury. El murmullo que recorría el salón era como un viento inquieto que empujaba las miradas hacia ese punto exacto donde ambos se encontraban. Era imposible ignorarlo, imposible escapar. Violeta sintió que el mundo se ralentizaba a su alrededor. Los colores se mezclaron, el dorado de los candelabros, el rojo profundo de los cortinajes, los destellos plateados de los vestidos. Todo se difuminaba alrededor de la presencia imponente de Adrian. Él no la miraba como lo hacían los demás, con juicio o con indiferencia. Había en su mirada una intensidad que la estremecía, una calma que contrastaba con el tumulto que acababa de estallar en su interior. «Señorita Hargrave», repitió él con una voz que parecía surgir del fondo de un abismo silencioso. Violeta intentó responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. No sabía por qué la estaba buscando. No entendía qué significaba esa mirada firme, casi protectora, pero tampoco podía apartar los ojos de él. El duque inclinó apenas la cabeza, como si pidiera permiso para hacer algo que ya había decidido. Ella sintió un tirón suave, casi imperceptible, cuando él tomó su mano enguantada. Su piel tembló bajo el satén, y por un instante creyó que se desmoronaría si él no la sostendría. El roce fue ínfimo, pero dejó un rastro ardiente que subió por su brazo con la lentitud de un susurro prohibido. Una dama dejó caer su abanico. El sonido del objeto golpeando el piso resonó como un disparo. Y entonces ocurrió. Sin pronunciar palabra, sin otorgar a nadie la oportunidad de intervenir, Adrian de Ravensbury acercó su rostro al de Violeta. Ella apenas pudo inhalar cuando sintió su sombra cubrirla. El duque inclinó la cabeza con una decisión serena, y sus labios rozaron los de ella con una suavidad tan inesperada que Violeta sintió cómo el corazón se le detenía. Un beso público. Un beso que desafiaba toda norma, toda prudencia, todo aquello que la sociedad victoriana consideraba sagrado. No fue un beso profundo, ni arrebatado. Fue breve, delicado, pero lleno de una fuerza contenida que electrizó cada fibra del cuerpo de Violeta. Los murmullos se convirtieron en un rugido contenido. Algunas damas abrieron la boca en un gesto ahogado. Otras se aferraron a los brazos de sus acompañantes. Los caballeros se voltearon con incredulidad, y más de uno apretó la mandíbula ante semejante atrevimiento. Violeta retrocedió un paso, incapaz de procesar lo sucedido. Sus ojos, muy abiertos, quedaron fijos en él. Los de Adrian no mostraban arrepentimiento ni sorpresa. Parecía estar exactamente donde había decidido estar. «¿Por qué?», murmuró ella con un hilo de voz que ni siquiera sabía si él alcanzó a escuchar. El duque no respondió de inmediato. Solo mantuvo su mirada fija en la suya, como si a través de ese silencio
intentara transmitir algo más profundo que cualquier explicación. Violeta sintió una oleada de calor subirle al rostro. El salón entero los rodeaba, pero por un instante tuvo la sensación de que estaban solos en una burbuja silenciosa. Lady Marion, inmóvil a unos metros, no pudo ocultar la mezcla de espanto y desconcierto que la invadió. Su mano tembló ligeramente cuando llevó el pañuelo a sus labios. «Cielo santo», murmuró casi sin voz. Lady Eleanor, por su parte, pareció petrificarse. La máscara de perfección que siempre llevaba se resquebrajó por completo. «No puede ser», dijo entre dientes, con los ojos clavados en la escena como si presenciara una afrenta personal. Lord Edmund Cartwright, junto a ella, dejó escapar una sonrisa incrédula cargada de veneno. El duque ha perdido el juicio, o tal vez ha descubierto un nuevo entretenimiento. Esas palabras llegaron a los oídos de Violeta como una bofetada invisible. Pero antes de que pudiera reaccionar, el duque entrelazó sus dedos con los de ella, sosteniéndola con una firmeza que la obligó a levantar la cabeza. «¿Podríamos hablar un momento?», dijo Adrian con un tono que no dejaba lugar a negativas, pero tampoco mostraba rudeza. Violeta tragó saliva. «Mi señor, no entiendo lo que ha hecho. Por eso mismo debemos hablar». Sin soltarla, la condujo hacia uno de los corredores laterales del salón. La multitud se abrió a su paso con una mezcla de curiosidad y escándalo. Un beso en público no era simplemente impropio. Era prácticamente un anuncio, un desafío, un acto que no podía borrarse con facilidad. Cuando llegaron al corredor iluminado por lámparas de aceite, Violeta retiró la mano con suavidad. El contacto aún ardía en su piel, pero necesitaba recuperar algo de control. Su voz tembló ligeramente. «Mi señor, le ruego que me explique qué pretende con semejante gesto. Ha expuesto mi nombre ante todos». El duque no apartó la mirada. Sus ojos azules parecían estudiar cada matiz de su expresión. «Sé lo que he hecho», respondió él con calma, «y sé por qué lo hice». Violeta dio un paso atrás. El aire le parecía demasiado pesado. «¿Por qué? Entonces necesito entenderlo». Adrian respiró hondo, como quien está a punto de revelar una verdad difícil. Pero en ese momento, unas voces en el salón llamaron su atención. La tensión en el ambiente era evidente. No podían hablar allí, no aún. «Este no es el lugar para explicaciones», dijo él. «Le prometo que obtendrá respuestas, pero no aquí, no ahora». Violeta sintió un vuelco en el pecho. «Mi reputación», susurró. «Permítame ocuparme de eso», respondió él casi en un susurro. Sus palabras fueron firmes, pero envueltas en una extraña calidez. Una calidez peligrosa. Violeta desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de su voz. El silencio entre ambos se volvió espeso, cargado de algo que ninguno de los dos parecía comprender por completo. Un oficial del salón se acercó con cautela. «Mi señor duque, la gente está inquieta. Su presencia es requerida». Adriana asintió sin dejar de observar a Violeta. «Regresaré por usted más tarde, no tome ninguna decisión precipitada». Ella alzó la barbilla, intentando recuperar la dignidad perdida. «No tomaré decisiones precipitadas, mi señor, pero tampoco aceptaré explicaciones vagas». El duque dejó escapar una leve exhalación, mezcla de frustración y admiración. «Lo sé». Violeta lo vio alejarse, atravesando la puerta con paso seguro, mientras los murmullos crecían al otro lado. Cuando quedó nuevamente sola, apoyó una mano en la pared y respiró hondo. Su pulso aún latía con fuerza, y la sensación del beso seguía como una sombra ardiente en sus labios. Cuando regresó al salón, todas las miradas se clavaron en ella con una intensidad casi insoportable. Algunas damas fingieron sonrisas superficiales, otras cubrirían su boca con abanicos temblorosos. Un grupo de jóvenes murmuraba cosas que Violeta no alcanzaba a escuchar, pero intuía que no eran amables. Marion se acercó apresurada, temblando. «Violeta, ¿qué fue eso? ¿Qué quiso decirte?» Violeta negó lentamente. «No lo sé, madre, no entiendo nada». Lady Eleanor se aproximó con una sonrisa venenosa. «Qué noche tan memorable, ¿no cree, señorita Hargrave?» Violeta sintió que la vergüenza le recorría el cuerpo como un latigazo.
No busco protagonismo alguno, Lady Eleanor. Oh, querida, no necesita buscarlo. Parece que la encuentra sola. Las palabras calaron profundamente, pero Violeta respiró hondo. Disculpe, necesito aire. Su voz se quebró apenas, pero se mantuvo firme. Cruzó el salón, tratando de ignorar los rostros curiosos, las miradas inquisidoras, las frases susurradas. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración un acto de voluntad. Su corazón seguía latiendo con fuerza y la sensación de aquel beso prohibido se negaba a desvanecerse. Al llegar al vestíbulo, apoyó una mano en la baranda del gran corredor. ¿Qué había significado ese beso? ¿Qué pretendía el duque al exponerla así? ¿Por qué ella no había sido capaz de apartarse? La puerta del salón volvió a abrirse detrás de ella. Una figura avanzó lentamente hacia donde se encontraba. Violeta no necesitó voltear para reconocer la presencia. El aire parecía cambiar cuando él estaba cerca. Adrian se detuvo a unos pasos. «Señorita Hargrave». Violeta cerró los ojos por un instante. «Mi señor, no puedo seguir en este lugar». El duque inclinó la cabeza en señal de comprensión. «Permítame escoltarla hasta su carruaje». «No es necesario». «Lo es para mí». Violeta no respondió. Simplemente permitió que el duque la acompañara hacia la salida, incapaz de expresar la mezcla desconcertante de temor, vergüenza y algo más, algo que no sabía nombrar. Cuando llegaron al exterior, la neblina se había vuelto más espesa, como si quisiera ocultar lo que acababa de ocurrir. Los faroles iluminaban el rostro de Adrian con un tono cálido que intensificaba su expresión seria. «Le pediré que hable conmigo en cuanto pueda», dijo él. Violeta bajó la mirada. «No sé si estoy preparada». «Lo estará, y cuando llegue ese momento, le contaré todo». El corazón de Violeta dio un salto inesperado. «¿Todo qué?». Adrian no respondió, solo inclinó suavemente la cabeza. Ella subió al carruaje con las manos temblorosas, sin comprender si debía temer al escándalo que la rodeaba, o al hombre que acababa de besarla ante toda Londres. Mientras las ruedas del carruaje comenzaban a rodar, Violeta llevó los dedos a sus labios con un gesto involuntario. Aún sentía el eco cálido de aquel beso imposible. Y aunque lo negara, aunque lo combatiera con todas sus fuerzas, algo cambió en lo más profundo de su pecho. Algo que no podía deshacer. Algo que nadie más había visto, pero que la acompañaría en silencio durante toda la noche. La mañana siguiente amaneció pesada, como si la misma neblina de Londres hubiese decidido entrar por las ventanas de todas las casas aristocráticas para recordarles el escándalo ocurrido en Grosvenor Hall. El beso del duque de Ravensbury y la señorita Violeta Hargrave ya no era un simple rumor. Era una noticia que se extendía como pólvora por salones, cafés, pasillos de mansiones y calles transitadas por carruajes elegantes. Londres despertaba con hambre de comentarios maliciosos. En la residencia Hargrave, la atmósfera era tensa. Marion caminaba de un lado a otro del pequeño salón de estar con el rostro desencajado. «Dios mío, Violeta, jamás imaginé algo así. La gente está hablando. Todos están hablando». Violeta estaba sentada junto a la ventana, con las manos cruzadas sobre su regazo, intentando disimular el temblor que aún se negaba a desaparecer desde la noche anterior. «No sé por qué lo hizo, madre», murmuró con la mirada perdida en la calle. «Apenas pude respirar cuando sucedió. No tuve tiempo de reaccionar». Marion se detuvo frente a ella. «Ese beso. Fue demasiado público, demasiado directo. El duque no suele actuar así. ¿Lo conocías de antes?». Violeta negó lentamente. «No más allá de saludos formales. Nunca tuve una conversación real con él». Marion suspiró, con la preocupación marcada en su frente. «Las familias importantes ya habrán enviado cartas entre ellas. Sabes cómo funciona nuestra sociedad. Todo lo que ocurre en los salones retumba multiplicado». Y así era. Mientras Violeta intentaba encontrar una explicación, en la otra punta de Londres, los comentarios se volvían cada vez más crueles. En la residencia Ashmoor, Lady Eleanor conversaba con un grupo reducido de damas que gozaban diseccionando reputaciones ajenas. «No voy a permitir que una joven sin conexiones, sin influencia y con un apellido marcado por incidentes, irrumpa de esa manera en nuestra temporada.
dijo Eleonor mientras sostenía su taza de té con una delicadeza engañosa. Una de las damas inclinó la cabeza. Tal vez el duque actuó por impulso, querida. Él es reservado, pero siempre ha sido cortés. Eleonore apretó los labios. Un impulso. Qué conveniente. No, mis queridas. No fue un impulso. Fue una imprudencia. Y una que no quedará sin consecuencias. La señorita Hargrave jamás debió estar cerca de él. En otra esquina del salón, Lord Edmund Cartwright reía con un grupo de caballeros. ¿Se imaginan?, comentaba con satisfacción. El duque, siempre tan selectivo, tan impenetrable, besando a la primera joven que encuentra sola y desamparada. Parece casi caridad. Las carcajadas resonaron con un tono desagradable. ¿Caridad?, preguntó otro hombre. Sí, respondió Edmund con una sonrisa venenosa, porque no veo otra razón. Ella no es especialmente hermosa, ni rica, ni influyente. No tiene nada que lo justifique. No obstante, entre las risas y comentarios hirientes, una figura permanecía seria. Sir Henry Coleridge, de pie cerca de una estantería, mantenía los brazos cruzados mientras observaba la escena. Tal vez deberías cuidar tus palabras, Edmund, dijo con un tono firme. No tienes idea de por qué Ravensbury hizo lo que hizo. Edmund sonrió con burla. ¿Y tú sí? Vamos, Henry, no me digas que también te sorprendió. Ese beso fue un acto desesperado. La sociedad no tardará en devorarlo. Esa sociedad, como siempre, habla demasiado sin saber nada, respondió Henry antes de retirarse, dejando atrás un silencio incómodo entre los presentes. Mientras tanto, en la residencia Hargrave, una carta llegó en manos de un mensajero bien vestido. Marion fue quien la recibió, y su expresión cambió al leer el sello en la cera roja. «Es del duque de Ravensbury», anunció con voz temblorosa. Violeta sintió como el corazón se le detenía por un instante. «¿Para mí?» «Sí, está dirigida a ti». Marion le entregó la carta con delicadeza, como si temiera que se rompiera con el simple roce de sus dedos. Violeta la sostuvo, incapaz de abrirla de inmediato. La cera estaba marcada con el escudo de los Ravensbury, un cuervo en vuelo, símbolo de fortaleza, silencio y misterio. Violeta respiró hondo, reunió valor y rompió el sello. «Señorita Hargrave, le ruego que me permita aclarar lo ocurrido anoche. Mi intención no es causarle angustia, sino ofrecerle respuestas que sé que merece. Si acepta, desearía recibirla en mi residencia esta tarde. Con respeto, Adrian de Ravensbury». La lectura dejó a Violeta aún más confundida. «Madre, debes ir», dijo Marion con convicción. «Si no lo haces, los rumores crecerán sin control. Quizás él tenga una explicación lo suficientemente fuerte para frenar todo este caos». Violeta no sabía si quería respuestas o si temía descubrirlas. Al caer la tarde, un carruaje alquilado la llevó hasta la residencia de Ravensbury, una mansión cubierta de enredaderas y rodeada por jardines frondosos que parecían ocultar secretos centenarios. El aire frío rozaba su piel mientras caminaba por el sendero de piedra. Todo en aquella casa imponía respeto: la arquitectura solemne, las columnas blancas, las ventanas grandes que reflejaban la luz mortecina del cielo gris. Un mayordomo la recibió con una reverencia. «La señorita Hargrave. El duque la espera en la biblioteca». Violeta sintió que las piernas le temblaban mientras avanzaba por el pasillo. Las paredes estaban adornadas con retratos de antepasados, todos con expresiones severas, como si observaran a cada visitante con juicio. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta. Cuando Violeta entró, encontró al duque de pie, junto a una gran ventana que dejaba entrar la luz tenue del atardecer. Adrian se volvió hacia ella con expresión seria, pero no hostil. «Gracias por venir, señorita Hargrave», dijo con suavidad. Violeta inclinó ligeramente la cabeza. «Tenía que hacerlo. La situación es insoportable». Adrian avanzó unos pasos. Su presencia llenaba la habitación de una manera que la obligó a respirar más despacio. «Sé que la expuse a un escándalo innecesario», admitió él, «y no pretendo justificar lo que hice, pero sí explicarlo».
Violeta lo observó con mezcla de incertidumbre y ansiedad. ¿Por qué lo hizo, mi señor? Adrian guardó silencio por unos segundos, como si buscara las palabras exactas. Porque vi algo que no debía ocurrir, respondió finalmente. ¿A qué se refiere? Vi la manera en que algunos caballeros se burlaban de usted. Escuché comentarios que no merecía, y no pude quedarme de brazos cruzados. Violeta sintió un pinchazo en el pecho. No necesitaba protegerme. Su intervención solo ha empeorado todo. Podría haber hecho algo más discreto, concedió él, pero actué sin pensar, y lo lamento. Violeta levantó la mirada. ¿Lamenta el beso? Adrian sostuvo sus ojos, y en esa mirada había más emoción contenida de la que ella esperaba. Lamento las consecuencias, dijo con voz baja. El gesto en sí, no puedo decir que lo lamente. Ese reconocimiento la desarmó. Una oleada tibia trepó por su pecho, confundiendo sus pensamientos. Mi señor, su impulso ha convertido mi nombre en objeto de burla. Lo sé, y me haré responsable de ello, respondió Adrian con firmeza. Le prometo que no permitirá que nadie la difame. Violeta frunció suavemente el ceño. No es tan simple. Para mí sí lo es. El silencio se apoderó de la habitación. Ella no sabía qué sentir. Había algo en él que no era compasión, ni lástima, ni caridad. Pero también había un peso oscuro detrás de sus ojos, un secreto que aún no podía descifrar. Finalmente Violeta habló con voz temblorosa. Mi reputación está en riesgo. Mi futuro también. Y por eso estoy aquí, dijo Adrian, acercándose un poco más. Permítame enmendar este desastre. ¿Cómo?, preguntó ella. Lo sabrá pronto. Ese pronto la inquietó, pero no se atrevió a exigir más explicaciones. Si no tiene nada más que decirme, mi señor, debería retirarme, murmuró Violeta con un tono que intentaba sonar firme, aunque su interior fuese un torbellino. Adrian dio un paso atrás, respetando su espacio. Como desee, pero sepa que no permitiré que la lastimen. Violeta se inclinó ligeramente. Gracias por recibirme. Gracias por venir, respondió él. Cuando salió de la biblioteca, el pulso aún le temblaba. No sabía qué pensar del duque, ni qué esperar de él. Pero lo que sí sabía era que, desde ese día, la ciudad la miraría con otros ojos, y que su vida había sido arrastrada hacia un torbellino del cual ya no había retorno posible. Mientras el carruaje la llevaba de regreso, Violeta apoyó la cabeza en el respaldo y dejó escapar un suspiro cargado de angustia y de algo más. Una sensación desconocida que la acompañaba desde la noche anterior y que se negaba a perderse en la neblina de Londres. El carruaje avanzaba lentamente por las calles húmedas de Londres, mientras Violeta observaba, con el corazón inquieto, las sombras que se deslizaban entre los faroles de gas. Había intentado descansar después de su visita a la residencia de Ravensbury, pero no consiguió más que un sueño perturbado y fragmentado. Las palabras del duque resonaban sin cesar en su mente, especialmente aquella frase que se negaba a olvidar. No puedo decir que lamente el gesto. Sin embargo, la mañana siguiente llegó acompañada de un clima gris aún más pesado que la noche anterior. Aunque Violeta intentó concentrarse en sus labores cotidianas, la realidad la sacudió de golpe cuando el mayordomo anunció que había llegado una visitante inesperada, la duquesa viuda de Ravensbury, madre de Adrian. Violeta sintió que el estómago se le anudaba. Marion acudió de inmediato a recibir la carta que la duquesa enviaba, pues no había bajado del carruaje. El mensaje era breve y directo. Deseaba que Violeta acudiera esa misma tarde a la residencia familiar para tratar un asunto de carácter urgente. Marion quedó tan desconcertada como su hija. Violeta, esto es demasiado serio. Una duquesa no hace algo así sin un motivo de peso. Violeta sostuvo la carta contra su pecho. Madre, ¿y si todo esto es peor de lo que imaginamos? También podría ser lo contrario, respondió Marion, aunque su tono no sonaba completamente seguro. Pero no sabremos nada si no vas. Cuando llegó la hora indicada, Violeta tomó un carruaje modesto y partió rumbo a la residencia Ravensbury. En el trayecto, intentó imaginar lo que la duquesa querría de ella, pero era imposible prever algo tan delicado.
La neblina se arremolinaba entre las ruedas, creando un ambiente casi onírico que intensificaba el temor que sentía. La mansión la recibió como una fortaleza silenciosa. Las pesadas puertas se abrieron y el mayordomo de la familia, un hombre de porte rígido, la condujo hasta un salón secundario. Allí encontró a la duquesa viuda sentada en un sillón alto, envuelta en un vestido oscuro que resaltaba su elegancia severa. «Señorita Hargrave», saludó la duquesa con un leve movimiento de cabeza. Violeta realizó una reverencia. «Vuestra gracia». El silencio que siguió fue tan denso que Violeta sintió que su respiración se volvía más corta. La duquesa la examinó con ojos penetrantes, como quien intenta descubrir más allá de la apariencia. «Debe imaginar por qué la he llamado», comenzó la señora Ravensbury. «Imagino que tiene relación con lo sucedido en el baile», respondió Violeta, esforzándose por mantener la compostura. La duquesa asintió. «Londres está convulsionado. Mi hijo ha generado un escándalo que puede destruir no solo su reputación, sino también la suya». Esas palabras la atravesaron como una daga helada. Violeta entrelazó los dedos para controlar el temblor. «No he buscado que esto ocurra». «Lo sé», respondió la duquesa con un gesto sutil. «Una joven de su posición jamás arriesgaría algo así por capricho. Pero mi hijo es un hombre que carga culpas que no comprende del todo». Violeta frunció ligeramente el ceño. «No sé a qué se refiere». En ese instante, la puerta del salón se abrió silenciosamente. Adrian apareció con un porte solemne, vestido con un frac negro, que acentuaba la tensión contenida en su mirada. La duquesa se levantó lentamente. «Creo que ya dije lo necesario», expresó con voz firme. «Los dejaré hablar. Pero, Adrian, recuerda que una decisión impulsiva puede destruir algo más que tu nombre». Dicho eso, salió sin prisa, dejando a ambos en un silencio que parecía suspender el aire. Violeta se quedó de pie, sin saber si debía hablar o esperar. Adrian avanzó unos pasos, pero mantuvo la distancia suficiente para no intimidarla. «Le ruego que me disculpe por lo ocurrido ayer», comenzó él con voz grave. «Sé que la expuse a un tormento que no merece». Violeta bajó la mirada. «Mi señor, necesito entender por qué lo hizo. Esa noche, ese gesto, cambió mi vida». Adrian apretó la mandíbula, como si luchara contra algo que no quería decir. «Lo sé, y por eso debe escuchar una verdad que no es fácil para mí». Ella levantó la mirada, atrapada por la seriedad en su rostro. «Hace años», continuó él, «su padre y el mío compartieron un asunto delicado, un acuerdo que nunca salió a la luz, pero que tuvo consecuencias que afectaron a ambas familias». El corazón de Violeta dio un vuelco. «¿Mi padre? No entiendo, mi señor». Adrian caminó hacia la ventana, dejando que la luz tenue perfilara su figura. «Mi padre le ofreció ayuda económica cuando su familia atravesaba dificultades. Un préstamo, si quiere verlo así. Pero hubo un malentendido, una traición oculta, y el escándalo que recayó sobre los Hargrave terminó manchando también el apellido Ravensbury». Violeta sintió que la respiración se le volvía irregular. «¿Dice que nuestras familias estaban vinculadas?» «Más de lo que imagina». Él volvió a mirarla, y en su mirada había una mezcla de culpa y resolución. Cuando lo vi sola en ese baile, escuchando críticas que no merecía, recordé todo lo que ocurrió, y no pude permitir que volviera a ser humillada por errores del pasado que no fueron suyos. Violeta sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «Mi señor, ¿su intervención fue motivada por compasión? ¿Por un deseo de reparar algo que sucedió entre nuestros padres?» Adrian respiró hondo, como quien soporta una carga antigua. «En parte, pero no se engañe, no fue solo eso». Ella dio un paso hacia él, incapaz de detener el impulso. «Entonces, ¿qué más fue?» El silencio se volvió más pesado. Adrian parecía debatirse entre hablar o callar, entre confesar o proteger. Pero finalmente, su mirada se ablandó. «Fue usted», murmuró. Violeta sintió un estremecimiento recorrerle los brazos. «Yo...» «Usted, señorita Hargrave», repitió él con una intensidad que la obligó a contener la respiración. «Usted, y la manera en que intentaba sostener su dignidad mientras la sociedad la desgarraba con sus comentarios. Usted,
con esa mirada que intentaba ocultar el dolor. Ese instante no lo pensé, solo actué. Las palabras la impactaron profundamente. Una mezcla dolorosa de alivio, confusión y anhelo se agitó dentro de ella, pero también sintió que algo se rompía, porque aunque sus palabras eran sinceras, también confirmaban el miedo que ella tenía, que el beso no había sido un gesto de deseo, sino una reacción impulsiva, un intento desesperado por salvarla. «Mi señor», dijo Violeta con la voz quebrada, «si su gesto fue nacido del impulso o la culpa, entonces lo que provocó fue un daño mayor». Adrian dio un paso hacia ella, buscando acercarse. «No se equivoque, no fue culpa, no fue solo piedad. Pero tampoco fue amor», susurró ella, sintiendo cómo la garganta se le cerraba. El duque dejó caer la mirada al suelo por un instante. «Eso no puedo decirlo». Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, cargadas de un significado más profundo del que estaban preparados para enfrentar. Violeta sintió lágrimas arder en sus ojos, pero las contuvo con toda la fuerza que le quedaba. «Mi señor, no sé qué espera de mí. No sé qué pretende que haga con esta verdad». Adrian alzó la mirada. «Solo quiero que entienda que no la utilicé, que no quise lastimarla». «Pero lo hizo», respondió ella con un susurro débil, aunque no fuera su intención. El duque respiró con dificultad, como si ella hubiera pronunciado una sentencia. «Lo lamento, más de lo que puede imaginar», dijo él. Violeta retrocedió un paso. «Necesito irme, no puedo procesar más por ahora». «Señorita Hargrave», intentó él. Ella negó con suavidad. «No, Hoy». Violeta se inclinó con una reverencia elegante y dolida. Después salió de la biblioteca con pasos temblorosos, sin mirar atrás. A medida que cruzaba el pasillo, sintió que las paredes parecían estrecharse a su alrededor. No sabía qué pensar, ni qué sentir. Solo sabía que algo dentro de ella había sido quebrado, no por crueldad, sino por una verdad que nunca imaginó escuchar. Cuando el carruaje la llevó lejos de la mansión Ravensbury, Violeta apoyó la cabeza en la ventana, dejando que las gotas de llovizna resbalaran por el vidrio como si fueran el reflejo de su propia incertidumbre. El corazón le dolía, y aún así, en lo más profundo, una parte de ella se negaba a creer que todo había terminado. Pero esa parte era también la que más la asustaba. El amanecer en Londres llegó envuelto en un tono grisáceo, como si la ciudad entera hubiera decidido reflejar el estado del corazón de Violeta Hargrave. Durante toda la noche, apenas logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del duque, la expresión contenida de dolor en sus palabras, la tensión que se formó entre ellos en la biblioteca iluminada por la luz tenue del atardecer. Nada tenía sentido. O quizás tenía demasiado sentido, pero ninguno que ella estuviera dispuesta a aceptar. Marion la encontró en el comedor con el té ya frío entre las manos. «Querida, no puedes seguir así. Si no comes nada, enfermarás». Violeta levantó la mirada con esfuerzo. «Madre», no logró comprenderlo. Sus palabras, el tono, esa mezcla de arrepentimiento y algo más. No sé qué pensar. Marion se sentó junto a ella y tomó su mano. Tal vez el duque siente más de lo que admite, o tal vez siente menos. Lo que importa ahora es que la ciudad no está siendo benévola. No estaba siendo benévola en absoluto. En las calles, en los cafés y hasta en los puestos de periódicos, el tema era el mismo. El beso en Grosvenor Hall. Algunos periódicos se habían atrevido a insinuar motivos ocultos, mientras otros, más sensacionalistas, lo describían como la caída accidental del silencio aristocrático. La mayoría coincidía en un punto. La señorita Hargrave no era digna de semejante gesto público por parte del duque. Las caricaturas comenzaban a circular. Una de ellas mostraba a una joven de figura delgada siendo levantada por un caballero imponente, mientras la multitud señalaba y reía. La leyenda decía, «Cuando el deber supera al deseo». Violeta no quiso ver más después de eso, pero lo peor no venía de los periódicos. En los salones de la nobleza, la lengua afilada de Lady Eleanor Ashmore estaba trabajando sin descanso, reunida con un círculo de mujeres,
muchas de ellas influyentes, Eleonor relataba versiones distorsionadas de lo ocurrido, añadiendo detalles falsos que provocaban indignación. «No saben lo que escuché», decía Eleonor con dramatismo estudiado. «Dicen que el duque actuó por pena, que sintió lástima por la señorita Hargrave. Incluso se dice que ella buscó llamar su atención deliberadamente». Una dama intervino con los ojos muy abiertos. «¿De verdad? ¡Qué vergüenza! Y pensar que compartimos salón con ella». Eleonore sonrió con un desdén perfecto. «Lo sé, y si el duque no lo aclara pronto, su reputación quedará por los suelos. Aunque siendo sincera, no había mucho que caer». Al escuchar eso, algunas mujeres rieron con deleite, celebrando la crueldad disfrazada de frivolidad. En una esquina del mismo salón, Lord Edmund Cartwright compartía sus propias versiones. «No me sorprende lo ocurrido», comentaba con voz baja pero audible. «Las jóvenes como ella, con antecedentes tan inestables, siempre buscan escalar de alguna manera». «¿Insinúa que ella provocó el beso?», preguntó un joven aristócrata. Edmund se encogió de hombros. «No tengo pruebas, pero cuando el río suena...». La frase quedó incompleta a propósito, permitiendo que la imaginación de los presentes hiciera el resto. Los rumores, como serpientes venenosas, se deslizaron entre quienes buscaban escándalos para iluminar sus días monótonos. La noticia llegó a la residencia Hargrave mucho antes de que alguien intentara proteger a Violeta de ella. Un anciano criado entró apresurado con un periódico en la mano. «Señora Marion, hay algo que debe ver». Marion tomó el periódico, lo hojeó rápidamente y palideció de inmediato. «Violeta, será mejor que te prepares. Han dicho cosas terribles». Violeta tomó el periódico con manos temblorosas. Entre letras grandes y titulares llamativos, encontró un texto que la golpeó directo al pecho. Se rumorea que la señorita Hargrave, deseosa de escalar posiciones sociales, provocó una escena en Grosvenor Hall que obligó al duque de Ravensbury a intervenir para salvar las apariencias. Las palabras la dejaron sin aliento. «Esto es falso», murmuró, sintiendo cómo la garganta se le cerraba. Marion intentó abrazarla, pero Violeta se apartó suavemente, como si el dolor necesitara espacio para expandirse. «¿Cómo pueden decir algo así? Yo nunca he dado motivos para esto». «Porque no necesitan motivos, hija», respondió Marion con tristeza. «La sociedad solo necesita un blanco». Ese mismo día, mientras Violeta intentaba recomponerse, Adrian de Ravensbury estaba sumido en una batalla diferente. En su despacho, 2 criados esperaban instrucciones, mientras él sostenía un periódico arrugado con evidente frustración. «¿Quién publicó esto?», exigió Adrian. «No sabríamos decirlo, mi señor. Los rumores vienen de varias casas nobles. Ninguna fuente es clara». Adrian apretó los puños. «No permitiré que destruyan su nombre por un gesto mío». Un golpe suave en la puerta lo obligó a calmarse. Henry Coleridge entró con paso decidido. «Lo he visto todo, y temo que esto va a empeorar», dijo con voz grave. Adrian lo miró con rabia contenida. «Lo sé, y estoy tratando de evitarlo, pero parece que hay manos muy motivadas detrás de todo esto». Henry cerró la puerta y bajó la voz. «He escuchado que Lady Eleanor está hablando sin descanso. Edmund también. Ambos parecen muy interesados en arruinar a Violeta». Adrian sintió un fuego oscuro arder en su pecho. «Lo imaginé, pero no permitiré que sigan». Henry lo observó con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Adrian, ¿estás seguro de lo que estás haciendo?» «Estoy seguro de que no voy a ver cómo destruyen a alguien que no tiene culpa alguna». Henry asintió lentamente, como si reconociera en esas palabras un sentimiento que Adrian aún no quería admitir. Mientras tanto, en la residencia Hargrave, Violeta trataba de sobreponerse al golpe. Caminaba de un lado a otro del salón, con las manos entrelazadas contra el pecho, intentando sostener una calma que no poseía. «Madre», dijo finalmente con voz temblorosa, «quizás debería retirarme de Londres por un tiempo, alejarme de todo este escándalo». Marion abrió los ojos con preocupación. «¿Retirarte? ¿A dónde?» «A Surrey, con la tía Eleanor. Ella siempre ha dicho que puedo visitarla cuando lo necesite. Y ahora lo necesito».
Marion vaciló un instante, pero luego tomó las manos de su hija. Quizás sea lo mejor. Este ambiente es tóxico. Y tú necesitas respirar sin que el mundo te mire como si fueras culpable de un crimen. Violeta cerró los ojos, agradecida por el apoyo. Gracias, madre. No sé cuánto tiempo podré soportarlo. La decisión estaba tomada. Horas después, mientras preparaban el equipaje, un carruaje inesperado se detuvo frente a la casa. Violeta observó desde la ventana cómo descendía un hombre alto y vestido con un abrigo oscuro. Lo reconoció de inmediato. Era el duque. Marion se acercó con rapidez. ¿Qué hace aquí? La gente lo verá. Lo sé, respondió Violeta con voz baja, pero si está aquí, debe ser importante. Cuando Adrian entró en la residencia, su presencia llenó la habitación como una ráfaga silenciosa. «Señorita Hargrave», dijo él, inclinando la cabeza. Violeta mantuvo la compostura. «Mi señor duque, no esperaba su visita». Adrian sacó un periódico de su abrigo y lo dejó sobre la mesa. «No he podido detener esto, todavía, pero estoy trabajando para hacerlo. Le aseguro que esos rumores no quedarán impunes». Violeta lo miró con una mezcla de dolor y dignidad. «Mi señor, lo agradezco, pero este daño no se arregla en un solo día». «Lo sé», respondió él con firmeza, «y no descansaré hasta reparar lo que he causado». Ella sostuvo su mirada unos segundos que parecieron eternos. Había en sus ojos un torbellino de emociones que ella intentaba desesperadamente contener. Adrian finalmente dio un paso atrás. «Si necesita algo, si en algún momento se siente desprotegida, llámeme. No importa la hora». Violeta bajó ligeramente la mirada. «Gracias, pero por ahora necesito distancia». El duque se tensó apenas, como si esas palabras lo hirieran. «¿Distancia?» «Sí, me iré por unos días, a Surrey». Adrian guardó silencio. Luego inclinó la cabeza en un gesto lento y doloroso. «Lo comprendo, pero volveré a verla». Antes de que Violeta pudiera responder, él dio media vuelta y se retiró silenciosamente, dejando atrás una estela de tensión emocional que tardaría mucho en disiparse. Esa misma tarde, cuando el carruaje de Violeta se alejó de Londres, ella miró por última vez la ciudad envuelta en neblina. Sentía el corazón dividido entre la tristeza, la rabia y una atracción silenciosa que no sabía cómo apagar. Londres había decidido atacarla, pero en Surrey tal vez podría recuperar un poco de sí misma. Aunque en lo más profundo de su pecho, un pensamiento persistía como una llama terca. El duque de Ravensbury no estaba listo para rendirse. Y ella tampoco sabía si era capaz de olvidarlo. El carruaje avanzaba por el camino rural que conducía a la casa solariega de la tía Eleanor en Surrey. Las ruedas crujían suavemente sobre la tierra húmeda, y el aroma a hierba fresca envolvía el aire como un bálsamo necesario después del torbellino que había consumido a Violeta en Londres. El paisaje era distinto al de la ciudad. Colinas suaves, campos dorados, árboles altos que dejaban caer sus hojas como susurros antiguos. Pero aunque la tranquilidad del entorno intentaba consolarla, su corazón seguía inquieto. Violeta apoyó la frente contra el cristal del carruaje, dejando que el frío del vidrio calmara la tensión de su piel. Aún escuchaba, como un eco persistente, las palabras del duque en la biblioteca, la mezcla de arrepentimiento, deber y algo más. Algo que ella no se atrevía a nombrar, se reproducía una y otra vez en su mente. Londres era una ciudad llena de voces crueles, pero la que más la perseguía era la de Adrian, baja, firme, llena de un conflicto que parecía arrancarle el alma. «Quizás la distancia me ayude a pensar», murmuró para sí. Cuando el carruaje se detuvo frente a la casa de la tía Eleanor, Violeta inhaló profundamente. La casa era una construcción de piedra clara con ventanas enmarcadas por rosas trepadoras y un pequeño jardín lleno de lavanda. A diferencia de la frialdad aristocrática de Londres, allí todo parecía cálido, acogedor, humano. La tía Eleanor salió al encuentro con los brazos abiertos. Era una mujer de cabello plateado recogido en un moño bajo, con ojos amables que irradiaban serenidad. «Mi niña», dijo con voz afectuosa, «el carruaje llegó antes de lo que imaginé. Pasa, por favor. Debes estar agotada». Violeta sonrió débilmente mientras descendía. «Tía, gracias por recibirme».
Siempre tendrás un lugar aquí. Y por lo que me escribió tu madre, lo necesitas con urgencia. Una vez adentro, el aroma a madera y té recién hecho llenó el ambiente. Violeta dejó que la calidez de la chimenea le envolviera los hombros como una manta invisible. Durante un largo rato, se permitió un silencio reparador. La tía Eleanor la observaba sin presionarla, esperando que la joven reuniera fuerzas para hablar. Finalmente, Violeta tomó una taza de té que estaba sobre la mesa. Tía, Londres ha sido un infierno. Eleanor dejó su tejido a un lado. Cuéntame, cariño, aquí no hay prisa. Violeta relató todo: el beso inesperado, los comentarios hirientes, las caricaturas, las manipulaciones de Lady Eleanor y Lord Edmund, la visita a la residencia Ravensbury, las palabras del duque, su propio desconcierto. Cuando terminó, Eleanor dejó escapar un suspiro profundo. ¿Qué situación tan injusta para ti? Una joven que jamás ha buscado escándalos siendo arrastrada al centro del huracán. Violeta bajó la mirada. Lo peor es que no sé cómo sentirme respecto al duque. No sé si debo estar enojada, agradecida, o si hay algo más que no quiero reconocer. Eleanor la miró con suavidad. Corazón, no tienes que decidirlo hoy. Permítete descansar, has pasado por demasiado. Esa noche, en la habitación que siempre había sido su refugio durante los veranos de infancia, Violeta se recostó sobre la cama cubierta por una colcha de flores bordadas. Sin embargo, no logró dormir de inmediato. El silencio de Surrey era tan profundo que sus pensamientos resonaban aún más. Se giró sobre el colchón inquieta. No debí permitir que sus palabras me afectaran tanto, murmuró. Pero no era cierto. Sí debía. Ya la afectaban. Y ese era el problema. El alba llegó con canto de pájaros y un cielo diáfano que anunciaba un día hermoso. Decidida a despejar la mente, Violeta salió al jardín con un chal ligero sobre los hombros. Caminó entre los senderos de lavanda mientras el rocío brillaba como diamantes diminutos. La paz del lugar parecía prometerle un respiro necesario. Sin embargo, la calma no duró mucho. Durante su paseo, vio un carruaje acercarse por el camino principal. Su corazón se detuvo por un instante. Dio un paso hacia atrás, incapaz de creer lo que veía. El duque de Ravensbury descendió del carruaje con un porte solemne que contrastaba con el paisaje campestre. Violeta apretó los labios. «¡No puede ser!». Adrian avanzó lentamente como si temiera asustarla. «Señorita Hargrave», dijo con voz suave. Ella sintió un estremecimiento en la espalda. «Mi señor, no esperaba verlo aquí». «Lo sé, pero no podía quedarme en Londres mientras usted huía de algo que en parte fue mi culpa». Violeta frunció el ceño con dolor contenido. «No huí, solo necesitaba espacio». Y vine a dárselo acompañado de respuestas. Ella cruzó los brazos sobre su pecho, no en desafío, sino como escudo. «No sé si estoy preparada para escucharlas». «Lo comprenderé si decide que no, pero por favor, al menos permítame hablar». El tono de su voz, bajo y cargado de sinceridad, le atravesó el ánimo. Violeta señaló un sendero que llevaba a un pequeño banco de piedra. Ambos caminaron en silencio. Cada paso aumentaba la tensión entre ellos, una tensión que no era desagradable, sino intensa, como si cada movimiento acercara una verdad inevitable. Cuando se sentaron, Adrian entrelazó las manos sobre sus rodillas y la luz del sol iluminó su perfil con una suavidad que lo hacía parecer menos imponente, más humano. «Violeta», comenzó él, pronunciando su nombre con una intimidad que a ella le estremeció los nervios. «Sé que mis palabras en la biblioteca la hirieron. No supe expresarme, y la verdad es más profunda de lo que imaginaba». Ella contuvo el aliento. «Dígame entonces». Adrian respiró hondo, como preparándose para una confesión difícil. Cuando vi cómo la sociedad la devoraba con sus comentarios, algo en mí reaccionó. No fue solo el vínculo entre nuestras familias, fue usted, su dignidad, su valentía silenciosa, su dolor mal escondido. No pude soportar escuchar cómo otros la reducían a una burla. Violeta cerró lentamente los ojos, sintiendo cómo cada palabra aflojaba un nudo dentro de ella. «Mi señor comprenderá que no puedo basar mis decisiones en impulsos ajenos», susurró. «Lo entiendo.
Y no le pido que decida nada hoy. Solo necesito que sepa que no fui movido por compasión, sino por sentimientos que aún estoy tratando de entender. Su voz se quebró ligeramente y Violeta abrió los ojos, sorprendida por la vulnerabilidad que percibió en él. ¿Sentimientos?, preguntó con un hilo de voz. Adrian la miró fijamente. No puedo negar su existencia. Un silencio denso se instaló entre ambos. No era incómodo, era expectante. Pero justo cuando Violeta iba a responder, un jinete apareció a lo lejos, cabalgando con urgencia hacia ellos. Adrian se puso de pie inmediatamente, alerta. «Tengo entendido que llegó un mensaje para usted, mi señor», anunció el criado, bajando del caballo y extendiendo una carta. Adrian tomó el papel, lo abrió con rapidez, y su mirada se oscureció. «Parece que la situación en Londres ha empeorado», dijo con la voz tensa. Violeta sintió una punzada de angustia. «¿Qué ocurrió?» Adrian cerró el puño alrededor de la carta. «No puedo dejarla aquí sin protección. Hay nuevos ataques contra su nombre». Ella parpadeó confundida. «¿Cómo puede ser? Yo ya no estoy allí». Y aún así intentan destruirla. La mirada del duque, llena de determinación, se encontró con la suya. «Violeta, no voy a permitir que la sigan lastimando. Haré lo que esté en mis manos para detener esto». Un estremecimiento recorrió la espalda de la joven. «Tengo miedo», confesó sin querer. Adrian se acercó un paso, tan cerca que el calor de su presencia la envolvió. «No está sola». La brisa movió el chal de Violeta, y por un instante ambos quedaron a centímetros, respirando el mismo aire, sintiendo una atracción contenida que ardía sin necesidad de tocarse. Ella bajó la mirada, con el corazón latiendo con fuerza. «Mi señor, no sé qué significa todo esto». «Ni yo», respondió él con honestidad profunda. «Pero estoy dispuesto a averiguarlo». Violeta sintió que algo dentro de ella cedía, un muro que había construido durante días. Sin embargo, también sabía que nada estaba resuelto. «Necesito tiempo, Adrian». Él inclinó la cabeza con suavidad. «Lo tendrá, pero no permitiré que la lastimen más». Cuando el duque se marchó, Violeta se quedó de pie en el jardín, observando cómo su figura se alejaba a caballo. No sabía qué ocurriría después, pero sí sabía una cosa. La distancia que buscaba ya no existía, no mientras él siguiera mirándola de esa manera. El regreso del duque a Londres fue recibido por la ciudad como si una tormenta silenciosa hubiese atravesado sus calles. El aire estaba cargado de tensión, los rumores crecían como sombras alargadas, y cada salón aristocrático parecía esperar la oportunidad de destrozar o ensalzar reputaciones según sus conveniencias. Adrian de Ravensbury, firme sobre su caballo, sabía que cada paso que daba hacia la capital lo empujaba más profundamente al centro de una telaraña que otros habían tejido sin escrúpulos. Las farolas comenzaban a encenderse en las avenidas principales, iluminando la niebla que flotaba sobre el pavimento húmedo. El duque avanzó hacia su residencia, sin prestar atención a los curiosos que, desde las veredas, murmuraban entre sí al reconocerlo. No se detuvo hasta llegar a su despacho. Apenas dejó el abrigo, llamó a su mayordomo. «Quiero que averigües exactamente quién ha difundido los nuevos rumores sobre la señorita Hargrave», ordenó con voz tensa. El mayordomo inclinó la cabeza. «Ya hice algunas indagaciones, mi señor. Entre los nombres más mencionados se encuentran Lord Edmund Cartwright y Lady Eleanor Ashmore». Adrian cerró los ojos brevemente. Por supuesto, no podía ser otro. «¿Desea que continúe las investigaciones?» «Sí, y apresúrate. No permitiré que sigan envenenando su nombre». El mayordomo se retiró, y Adrian se quedó solo en la habitación, las manos apoyadas sobre el escritorio. La chimenea crepitaba suavemente, pero la calidez del fuego no mitigaba la frialdad que se había instalado en su pecho. Violeta estaba siendo atacada, y la simple idea de que ella sufriera por su culpa le provocaba un dolor punzante. «Debí haber sido más cuidadoso», murmuró para sí. Al caer la noche, Adrian decidió que no podía esperar más. Encargó su carruaje y se dirigió a la casa de Lord Edmund, determinado a enfrentarlo. La mansión Cartwright estaba iluminada con un brillo casi ostentoso. Una pequeña reunión de aristócratas se celebraba dentro. Risas y voces afiladas se mezclaban con los acordes de un piano.
Adrian irrumpió en el salón y el ambiente se congeló de inmediato. Edmund, sorprendido, bajó la copa que tenía en la mano y sonrió con teatralidad. «Mi estimado duque, qué inesperada y curiosa visita. Necesito hablar contigo ahora», dijo Adrian en tono bajo pero firme. Edmund fingió sorpresa exagerada. «¿En privado? ¿O deseas que tus palabras se conviertan en el nuevo entretenimiento de la noche?» Un murmullo recorrió la habitación. Adrian, sin apartar la mirada de Edmund, respondió: «Lo que tengo que decir puede ser público. No tengo nada que ocultar». Edmund sonrió con descaro. «Muy bien, te escuchamos». Adrian dio un paso hacia él. «Quiero que dejes de difundir mentiras sobre la señorita Hargrave. No permitiré que utilices su nombre para tus juegos sucios». «¿Mentiras?», replicó Edmund, haciendo un puchero dramático. «Duque, por favor, no exageres. Solo comenté lo que todos han visto con sus propios ojos». Adrian apretó la mandíbula. «Lo que viste fue un gesto mío. No involucres a Violeta en un asunto que provocó únicamente mi imprudencia». Edmund rió suavemente, con un matiz venenoso. Tal vez si la joven no fuera tan susceptible, no se sentiría atacada por comentarios tan inocentes. «Inocentes», repitió Adrian con frialdad. «No es la palabra que usaría». «Entonces, ¿cuál usarías?», preguntó Edmund con burla evidente. «Crueles, malintencionados, cobardes». El silencio se volvió pesado. Algunos invitados miraron entre ellos sin querer intervenir. Edmund perdió por un instante la compostura. «Cuida tus palabras, Ravensbury. No tienes prueba alguna de que yo haya dicho más de lo que cualquiera comenta». «Tengo testigos», respondió Adrian, «y los presentaré si es necesario». Edmund frunció el ceño, pero recuperó su sonrisa rápidamente. «Bien, bien. Si tanto te importa la reputación de la señorita Hargrave, quizás deberías preguntarte por qué». Adrian dio un paso más. Quedaron frente a frente. «No te atrevas». «¿A qué? ¿A insinuar lo que todos ya sospechan? Que el duque de Ravensbury siente algo más que arrepentimiento por aquella joven». La respiración de Adrian se volvió más profunda y por un instante pareció que perdería el control. Pero se contuvo. No iba a darle a Edmund el placer de verlo reaccionar como él quería. «Lo único que debes saber», dijo Adrian con voz baja, «es que no permitiré que vuelvas a insultarla». Edmund arqueó una ceja. «Lo que no permites tú, puede permitirlo la sociedad». Adrian no respondió. Se giró y se marchó del salón, dejando un aire denso tras de sí. Sin embargo, su ira no se aplacó. Sabía que debía enfrentarse también a Lady Eleanor, cuyo veneno era más sofisticado que el de Edmund, pero no menos peligroso. La encontró al día siguiente, en la residencia de una marquesa que ofrecía una lectura vespertina. Eleonore apareció en la sala luciendo un vestido de terciopelo color vino y una sonrisa calculada. Cuando vio al duque, su expresión cambió apenas, lo suficiente para revelar sorpresa. «Duque de Ravensbury», dijo con voz melodiosa, «qué placer encontrarlo aquí». «Necesito hablar contigo», respondió Adrian con frialdad. «¿Qué directo estás? ¿Acaso algo te preocupa?» Las demás damas comenzaron a susurrar, disfrutando del espectáculo. Adrian la llevó a un rincón más apartado del salón. «He escuchado todo lo que estás diciendo sobre la señorita Hargrave». Eleanor elevó las cejas con una expresión de fingida inocencia. «Solo comento lo que todo Londres comenta». «No, añades mentiras para destruirla y lo sabes». Eleanor entrecerró los ojos. «¿Te molesta que mencione que fue un error? ¿O te molesta que recuerde que tú nunca has mostrado preferencia por ella?» «Deja su nombre fuera de tu boca». Eleonore lo miró de arriba a abajo. «No puedo hacerlo, Adrian. Ya eres tema de conversación pública, y tu arranque en Grosvenor Hall ha despertado la curiosidad de todos. Es natural que me pregunten. Sería grosero por mi parte no responder». Adrian apretó los puños. «No volverás a mencionarla». «¿Y si me niego?», preguntó Eleanor, bajando la voz con una sonrisa fría. «Después de todo, tú no eres su prometido, ni su protector. ¿O sí?» La sangre se le heló. No tenía respuesta. No aún. Eleonore lo vio vacilar, y esa pequeña grieta en su compostura le dio poder. «Adrian, sabes que la sociedad la despedazará.
Y cuando eso ocurra, tú también caerás. Adrian la miró con una dureza que hizo retroceder a Eleanor por un instante. No permitiré que sigas con esto, dijo él. ¿Y cómo vas a detenerme?, preguntó ella con una sonrisa venenosa. De la manera que sea necesaria. La amenaza quedó suspendida entre ambos como una hoja afilada. Ese mismo día, Henry Coleridge llegó a Surrey en un carruaje apresurado. La tía Eleanor lo recibió con sorpresa, y Violeta salió al jardín al escuchar su nombre. «Sir Henry», dijo ella con preocupación, «¿por qué ha venido?» Henry bajó del carruaje con una expresión grave. «Violeta, la situación se ha vuelto peligrosa, no solo para su reputación, sino para Adrian». Ella sintió un escalofrío. «¿Qué ocurrió?» «Él está enfrentando solo una red de intrigas que no puede contener por sí mismo, y usted debe saberlo». Violeta palideció. «Pero yo no puedo volver a Londres». «Quizás sí», dijo Henry acercándose. «No para verlo, no para exponerse, sino porque él está siendo acorralado». Ella llevó una mano al pecho. «Sir Henry, yo entiendo su miedo, pero si no hace algo, la sociedad lo destruirá, y usted sabe que él no merece eso». Las palabras golpearon profundamente su corazón. Respiró hondo, sintiendo cómo su pecho se oprimía. «Volveré», susurró finalmente. «Lo enfrentaré todo, no por la sociedad, sino porque no puedo permitir que él sufra por mi culpa». Henry asintió con alivio. «Esa es la decisión correcta». Esa noche, mientras el carruaje la llevaba de regreso a Londres, Violeta miró a través de la ventana. Las sombras del camino se movían con delicadeza, como si la naturaleza misma la acompañara. La tensión era enorme, pero su determinación era aún mayor. Sabía que Londres la estaba esperando. Sabía que las miradas y los cuchillos escondidos en palabras caerían sobre ella. Pero también sabía que no podía seguir huyendo. Y mientras la ciudad se dibujaba en el horizonte, luminosa bajo la luz del gas, Violeta sintió que, por primera vez, tomaba control de su destino. No iba por un gesto impulsivo, no iba por el escándalo, iba por él. El carruaje avanzó lentamente por las calles adoquinadas de Londres, mientras la neblina nocturna envolvía la ciudad con su velo húmedo. Las lámparas de gas iluminaban apenas los perfiles de las casas, y el aire cargado de rumores parecía palpitar entre los muros antiguos. Dentro del carruaje, Violeta Hargrave mantenía las manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo, intentando controlar la mezcla abrumadora de nervios y determinación que la acompañaba desde que había dejado Surrey. Su respiración era lenta, pero tensa. Había decidido regresar a Londres para enfrentar todo aquello que la sociedad estaba intentando usar en su contra. Ya no era la joven temerosa que se había marchado en busca de paz. Ahora tenía algo más fuerte que la incertidumbre, la convicción de que no permitiría que los rumores destruyeran su dignidad, ni a Adrian. La ciudad la recibía con su habitual bullicio nocturno. Algunas ventanas dejaban entrever velas titilantes, señales de tertulias todavía activas. Otras permanecían cerradas, como si guardaran secretos que preferían permanecer dormidos. Cuando el carruaje se detuvo frente a su casa, Violeta inspiró profundamente. Marion la esperaba en el vestíbulo con un abrazo que contenía alivio y miedo a partes iguales. «Mi niña, pensé que tardarías más». «Tenía que volver, madre. No podía quedarme lejos mientras él enfrentaba esto solo». Marion guardó silencio, pero sus ojos reflejaron una mezcla de orgullo y preocupación. No era el momento de discutir sentimientos ni los riesgos que la decisión implicaba. Londres estaba en llamas, socialmente hablando, y la presencia de Violeta en la ciudad solo añadiría intensidad al escándalo. Esa misma noche, una invitación inesperada llegó a la residencia Hargrave. Era de Lady Hepburn, una de las matriarcas más influyentes de la aristocracia londinense, conocida por organizar reuniones formales donde la sociedad se juzgaba unas a otras bajo el disfraz del buen gusto. La carta estaba redactada en un tono casi imperativo, aunque disfrazado de amabilidad. «Es una trampa», murmuró Marion al leerla. «Quizás lo sea», respondió Violeta con calma, «pero no puedo evitarla. Si no voy, pensarán que tengo miedo». «Pero lo tienes», susurró Marion.
Violeta tomó la mano de su madre. Sí, pero aún así iré. Esa decisión marcó el inicio de una noche que Londres no olvidaría. Cuando Violeta llegó a la mansión de Lady Hepburn, la música ya resonaba en el salón principal. Vestía un elegante vestido de seda azul pálido, sobrio pero refinado, con encaje discreto y un pequeño broche plateado heredado de su abuela. La suavidad de la tela contrastaba con la firmeza de su postura. Era la primera vez en días que se sentía verdaderamente dueña de sí misma. Apenas entró, el murmullo fue inmediato. Damas con abanicos de plumas se inclinaban unas hacia otras, sus ojos analizándola como si fuese una intrusa en un terreno sagrado. Los caballeros fingían conversación mientras la observaban por el rabillo del ojo. Era evidente que su presencia había desatado una oleada de reacciones calculadas. Lady Eleanor Ashmore se encontraba a un costado del salón, rodeada de admiradores. Su vestido rojo oscuro brillaba bajo la luz cálida de los candelabros, y su sonrisa arrogante se intensificó cuando vio a Violeta. Caminó hacia ella con paso lento, disfrutando del momento. «Señorita Hargrave», dijo Eleanor en un tono dulcemente afilado. «Qué sorpresa verla aquí. Pensé que se había retirado al campo para lamer sus heridas». Violeta sostuvo su mirada con serenidad. «Solo estuve unos días fuera. No huyo, Lady Ashmore». La sonrisa de Eleanor se estremeció apenas. «Pues la ciudad ha cambiado desde su ausencia. La gente habla, mucho». «Que hablen», respondió Violeta con voz firme. «Nada de lo que digan cambiará la verdad». Eleanor ladeó la cabeza con malicia. «¿La verdad? En esta ciudad, querida, la verdad es lo que la gente cree, no lo que es». Antes de que Violeta pudiera responder, una nueva presencia se abrió paso en el salón. Los murmullos se tornaron en suspiros y movimientos nerviosos. El duque de Ravensbury había llegado. Adrian lucía imponente con su frac negro, la mirada seria y los labios apretados. Cuando sus ojos se encontraron con los de Violeta, la tensión en el ambiente se volvió casi palpable. Violeta sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo la compostura. Adrian inclinó suavemente la cabeza en un saludo silencioso, y ella respondió con la misma elegancia. La presencia del duque no solo intensificó el interés de los presentes, sino también la ira silenciosa de Eleanor, quien apretó las manos con un gesto casi imperceptible. «Parece que aún no aprende», murmuró con un veneno apenas disfrazado. Adrian caminó hacia un grupo de caballeros que lo recibieron con orgullo fingido, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia Violeta. A pesar de la distancia entre ellos, su mirada era una declaración silenciosa. No estaba dispuesto a dejarla sola. Fue entonces cuando Lady Hepburn, anfitriona de la noche, se acercó a Violeta con una sonrisa cortesana. «Querida, me alegra que haya venido», dijo con amabilidad estudiada. «Quizás podamos aclarar ciertos malentendidos esta noche». «Espero que sí», respondió Violeta con diplomacia. «Le advierto que habrá conversación directa», dijo Lady Hepburn sin rodeos. «No le temo a la conversación», dijo Violeta. La anfitriona se alejó, satisfecha por la respuesta. El salón estaba claramente preparado para un enfrentamiento social. Fue solo cuestión de minutos antes de que Lord Edmund Cartwright hiciera su aparición. Caminó hacia Violeta con una expresión de falsa cortesía. «Señorita Hargrave», dijo con una sonrisa serpenteante. «Qué valentía la suya al presentarse aquí». Violeta respondió con un tono tranquilo. «La valentía no es necesaria para la verdad, Lord Edmund». Edmund arqueó una ceja con sorna. «La verdad, qué concepto tan relativo». Antes de que pudiera continuar, Adrian apareció a su lado. Su presencia bastó para que Edmund se tensara. «Cartwright», dijo el duque con frialdad. «Ravensbury», respondió Edmund, con una inclinación burlona. Adrian dirigió una mirada fugaz a Violeta antes de hablar. «He venido a poner fin a los rumores. Ya he obtenido pruebas del origen de los ataques. Pruebas sólidas». Edmund palideció. «¿Pruebas? ¿De qué?» «De que fuiste tú quien inició las difamaciones sobre la señorita Hargrave». Un murmullo recorrió el salón. Varias damas se cubrieron la boca, sorprendidas. Edmund se atragantó con su propia arrogancia.
Eso es absurdo, no puedes probar algo así. Puedo, dijo Adrian con voz firme, y lo haré. Antes de que Edmund pudiera replicar, Adrian tomó un pequeño sobre de su bolsillo y lo colocó sobre una mesa cercana. Aquí están las cartas, los mensajes y los testimonios de los criados que escucharon tus palabras. No podrás negarlo. Edmund retrocedió un paso. Su rostro se tornó blanco. Pero el golpe final aún estaba por venir. Adrian giró hacia Violeta, no con arrogancia, sino con una firmeza protectora que llenó el salón de un silencio reverente. La señorita Hargrave es una dama honorable, cuya integridad ha sido pisoteada sin motivo. Quien la haya insultado, quien haya contribuido a esparcir calumnias, deberá enfrentar las consecuencias sociales y legales. Lady Eleanor dio un paso adelante, incapaz de contenerse. Duque, usted no entiende. Esta joven ha causado un caos. No puede esperar que todos lo ignoremos. Lo ignoren no, respondió Adrian con serenidad, pero tampoco permitiré que la destruyan. Eleonore apretó los labios. ¿Y se supone que debemos creer que ella no tuvo intención alguna? ¿Que no buscaba atraer su atención? Es ingenuo pensar lo contrario. Adrian la miró con una calma helada. No fue ella quien buscó nada. Fui yo quien actuó esa noche. Si alguien debe cargar con la crítica, ese alguien soy yo. La sala quedó en silencio. Las palabras del duque retumbaron como un trueno suave, imponiendo verdad, justicia y algo más que nadie se atrevió a nombrar. Eleonore intentó hablar, pero la duquesa viuda, que hasta ese momento había observado en silencio desde un rincón del salón, levantó la voz con un temple que dejaba claro que la paciencia había terminado. Lady Eleanor, dijo, mi hijo habla con acierto. Si continúa con esta farsa, será recordada como una mujer sin honor. El golpe fue demasiado directo, demasiado duro. Eleanor dio un paso atrás, humillada. Edmund, viéndose perdido, comenzó a retirarse lentamente entre las miradas acusadoras. Violeta observaba todo sin parpadear. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la emoción contenida de ver cómo la verdad comenzaba, por fin, a abrirse paso. Adrian volvió su mirada hacia ella y por un instante el resto del mundo desapareció. Señorita Hargrave, dijo con suavidad. Violeta sintió un escalofrío recorrerle la piel. Mi señor, lamento profundamente todo lo que ha sufrido. Aquellas palabras no eran una excusa. Era una confesión silenciosa de culpa, de protección y de algo más que ambos reconocían, aunque ninguno se atreviera a nombrar. Esa noche, Londres presenció la caída de dos traidores sociales, la reivindicación de una joven injustamente señalada y el inicio de un cambio que, sin que ninguno de los presentes lo supiera aún, alteraría el destino de todos. Violeta dejó la mansión con el alma agitada, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba caminando sola, y eso, aunque no quisiera admitirlo, la llenó de una esperanza peligrosa y profundamente hermosa. La mañana siguiente al enfrentamiento social en la mansión de Lady Hepburn, amaneció envuelta en una neblina espesa que cubría Londres como un manto silencioso. Las calles apenas despertaban, los carruajes avanzaban lentamente y los faroles de gas seguían encendidos, proyectando sombras alargadas sobre el empedrado húmedo. A pesar de la aparente calma exterior, el interior de la residencia Ravensbury estaba envuelto en un torbellino emocional que amenazaba con desbordarse. Adrian no había dormido. Toda la noche permaneció de pie frente a la ventana de su despacho, observando cómo la neblina se movía entre los árboles del jardín. No podía quitarse de la mente lo que había ocurrido en la reunión social. Había revelado demasiado, había expuesto su furia, su determinación y la intensificación de un sentimiento que apenas conseguía nombrar. Pero lo que más lo inquietaba no era la sociedad, sino el recuerdo que llevaba años enterrado. La muerte de su hermano. Ese recuerdo que Eleonore había tratado de usar contra él. Adrian apoyó las manos sobre el alféizar de la ventana y cerró los ojos. La imagen lo perseguía. La risa de su hermano menor, el galope de los caballos, la caída inesperada, el grito que aún resonaba en sus pesadillas. No había hablado de ese día con nadie más que con Sir Henry, y aún así nunca había logrado liberarse del peso de la culpa.
Cuando el reloj marcó las 8, el silencio fue interrumpido por un llamado en la puerta del despacho. «Mi señor», dijo el mayordomo, «la señorita Hargrave solicita hablar con usted. Está en el vestíbulo». Adrian sintió un golpe en el pecho. Violeta estaba allí, en su casa, después de todo lo que había pasado. «Dígale», comenzó a decir, pero se detuvo. No sabía qué quería decir. El mayordomo aguardó con la cabeza inclinada, esperando instrucciones. Finalmente, Adrian respiró hondo. «Acompáñela al salón azul, iré enseguida». Mientras descendía por la escalera principal, su corazón latía con fuerza contenida. Cuando entró al salón azul, encontró a Violeta de pie, mirando por una de las ventanas. La luz tenue de la mañana iluminaba su perfil, resaltando la serenidad frágil en su expresión. Vestía un traje color crema que caía en pliegues suaves hasta el suelo, con mangas adornadas en encaje y un chal celeste que contrastaba delicadamente con su piel clara. «Señorita Hargrave», dijo Adrian con suavidad. Ella se volvió despacio, y su mirada encontró la de él con una mezcla de determinación y vulnerabilidad que lo conmovió profundamente. «Mi señor», respondió ella con voz tenue pero firme. «Gracias por recibirme». Adrian dio unos pasos hacia ella. «No era necesario que viniera. Después de lo que ocurrió anoche, sé que la situación es difícil». «Precisamente por eso vine», dijo Violeta. «Hay cosas que necesitan ser dichas, verdades que merecen ser reveladas, incluso si duelen». Adrian percibió que esas palabras no solo lo incluían a él, sino también a la manera en que habían llegado hasta ese punto. Señaló un sillón al lado de la chimenea encendida. «¿Desea sentarse?», preguntó. «Preferiría hablar de pie», respondió ella. «No quiero que parezca una conversación cómoda, porque no lo es». Adrian sintió como el pecho se le apretaba. Como de sí, la escucho. Violeta se acercó un poco más, manteniendo la distancia adecuada, pero lo suficientemente cerca para que él percibiera la fragancia suave de lavanda que siempre la acompañaba. «Anoche», dijo ella, «usted habló con una fuerza que nadie esperaba. Defendió mi nombre de una manera que no puedo agradecer con palabras, pero también vi algo más, algo en su mirada, algo que no comprendí hasta que estuve de regreso en casa». Adrian no respiró por un instante. «¿Qué vio?», preguntó él en un susurro. Violeta bajó la mirada brevemente, como si necesitara una pausa para sostenerse. «Vi dolor, un dolor antiguo, un dolor que no tiene que ver conmigo». Adrian apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad del momento. «Señorita Hargrave, hay cosas que no deben mencionarse, pero sí deben ser entendidas», respondió ella con suavidad. «Anoche Lady Eleanor insinuó algo sobre su hermano». El silencio cayó entre ellos como una losa pesada. Adrian cerró los ojos un segundo. «No debería cargarla con eso». «No me está cargando con nada», respondió ella con firmeza contenida. «Si deseo hablar con usted, es porque quiero comprenderlo, no juzgarlo». La sinceridad en su voz lo desarmó. El duque caminó hacia la chimenea, apoyó una mano sobre la repisa de mármol y respiró profundamente. «Mi hermano murió hace años», dijo finalmente. «Era joven, impulsivo y me seguía en todo. Éramos inseparables». Violeta se acercó sin interrumpirlo. «Aquel día decidimos salir a cabalgar. Él insistió en acompañarme. Yo le advertí que no lo hiciera, que el terreno estaba resbaladizo por la lluvia. Pero él confiaba tanto en mí». La voz de Adrian se quebró por primera vez. Durante una carrera su caballo perdió el equilibrio. Él cayó, yo no pude llegar a tiempo. Violeta sintió cómo se le humedecían los ojos. «Mi señor». «Y desde ese día», continuó él, con un hilo de voz, «he cargado con la culpa de no haberlo protegido». Las llamas de la chimenea parecían bailar al ritmo de su confesión, iluminando su rostro con sombras que acentuaban el dolor de su memoria. Eleonore supo de esto por accidente, y lo ha usado para manipularme. Sabe que mi culpa es mi punto más vulnerable. Por eso la dejé actuar durante tanto tiempo. Por eso he sido prisionero de mis propios errores». Violeta dio un paso más, y ahora solo los separaban unos centímetros. «Adrian», dijo ella con una suavidad profunda, «lo que ocurrió con su hermano fue un accidente.
No puede vivir cargando algo que no dependía de usted. El duque levantó lentamente la mirada. ¿Y si sí dependía de mí?, preguntó con desesperación contenida. No, respondió Violeta con convicción. Usted no es responsable de lo que el destino decidió ese día. Y anoche, al defenderme, demostró que sí ha aprendido a proteger, que sí puede evitar que otros caigan por culpa de la crueldad de este mundo. Adrián sintió cómo una oleada cálida lo atravesaba, como si las palabras de Violeta hubieran llegado hasta un lugar que llevaba años congelado. Violeta no sabe cuánto significa escuchar eso de usted. Ella sostuvo su mirada, y la tensión emocional entre ambos se volvió casi palpable, como si el aire se hubiera llenado de un magnetismo suave pero poderoso. «Deseo que deje de castigarse», dijo ella en voz baja, «y que deje de enfrentar solo lo que puede compartirse». El duque inclinó la cabeza, atrapado por la sinceridad que emanaba de ella. «Me he acostumbrado a la soledad», confesó. «Pues ya no estás solo», murmuró Violeta sin apartar la mirada. Sus palabras temblaron en el aire. Fue un instante suspendido, un momento en el que sus respiraciones se encontraron sin necesidad de contacto alguno. Adrian dio un paso hacia ella, pero se detuvo antes de tocarla. La tensión era tan intensa que parecía capaz de encender la habitación. «Violeta», dijo él con la voz más suave que ella le había escuchado jamás. Ella bajó los ojos apenas, incapaz de sostener la intensidad que se formaba entre los dos. «Estoy aquí», respondió. Adrian alzó una mano lentamente, pero se detuvo antes de rozar su mejilla. Temía que cualquier contacto rompiera el delicado equilibrio de ese instante. «Gracias por venir», dijo él. «Gracias por permitirme escucharlo». La proximidad era una llama que no quemaba, pero ardía en un silencio que hablaba más que cualquier atrevida declaración. Finalmente Violeta retrocedió un paso. «Debo irme por hoy, pero necesitaba que supiera que no está solo en esta lucha». Adrian asintió, con una mezcla de tristeza y gratitud en los ojos. «Cuando decida volver, estaré aquí». Ella se inclinó con elegancia y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir se detuvo, sin mirar atrás, y dijo: «Lo que sucedió anoche no solo lo defendió usted, me defendió a mí, y eso nunca lo olvidaré». Cuando la puerta se cerró, Adrian dejó escapar un suspiro que llevaba años reteniendo. Sabía que aún quedaba mucho por resolver, muchas sombras que enfrentar, pero también sabía algo más. Por primera vez desde la muerte de su hermano, no temía al futuro, porque ya no caminaba hacia él completamente solo. La luz tenue del amanecer se filtraba entre las cortinas de encaje de la residencia Hargrave, proyectando sobre las paredes un resplandor suave que apenas disipaba el frío de la mañana. Londres despertaba lentamente bajo una bruma que parecía envolver cada casa, cada carruaje, cada susurro de la ciudad. Dentro de la habitación que Violeta ocupaba desde su regreso, el silencio solo era interrumpido por el sonido distante de los primeros vendedores instalándose en las calles. Violeta se incorporó con delicadeza, aún envuelta en el peso emocional del día anterior. Se llevó una mano al pecho, tratando de calmar la mezcla de alivio, temor y algo más profundo que no quería nombrar. Las palabras del duque resonaban en su memoria como un eco que no podía silenciar. «No estás sola». Aquella frase había atravesado cada muro que ella había construido alrededor de su corazón. Después de prepararse con un vestido azul claro, adornado con bordados discretos, y trenzar suavemente su cabello oscuro, bajó al comedor, donde Marion ya la esperaba con el desayuno servido. Pero incluso la calidez del ambiente no logró borrar la preocupación visible en los ojos de su madre. «Dormiste muy poco, hija», dijo Marion con suavidad. «Estoy bien, madre», respondió Violeta, aunque su voz revelaba lo contrario. Marion la observó por un momento antes de suspirar. «Lo que viviste ayer es demasiado para cualquier joven, pero sé que eres fuerte. Solo espero que él, ese duque tan terco, también lo sea». Violeta bajó la mirada hacia su taza de té. «Ayer descubrí un dolor que él carga desde hace años, un dolor profundo, y aunque no quisiera admitirlo, lo siento como si fuera mío».
Marion extendió una mano y acarició la de su hija. Cuando una mujer comienza a sentir el dolor de un hombre como propio, es porque su corazón ya no le pertenece solo a ella. Violeta sintió un calor repentino en el pecho, un reconocimiento que no se atrevía a mirar de frente. No sé si estoy lista para aceptarlo. Entonces no lo aceptes aún, dijo Marion, pero tampoco lo niegues. Mientras tanto, en la residencia Ravensbury, el duque se encontraba en la sala de estudio revisando una serie de documentos con el ceño fruncido. El clima dentro de la casa era una mezcla de tensión y esperanza contenida. Sir Henry se mantenía cerca, consciente de que los próximos pasos serían decisivos para limpiar por completo la reputación de Violeta y cerrar el círculo de intrigas que había rodeado a ambos. Adrian, dijo Henry con tono grave, si quieres que esto termine, debemos actuar hoy. No podemos seguir permitiendo que los rumores sobrevivan sin una respuesta contundente. Estoy de acuerdo, respondió Adrian sin levantar la vista del documento que sostenía. Pero necesito estar seguro de cada palabra antes de enviarla a la prensa. Henry lo observó con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Es eso? ¿O hay algo más que te impide avanzar? Adrian dejó el papel sobre el escritorio y apoyó ambas manos en la superficie de madera. Henry, ella vino ayer, escuchó la verdad sobre mi hermano y no huyó, no me miró con desprecio, no me condenó. ¿Y qué temes entonces? Temo que, a pesar de todo, aún no sea suficiente para protegerla. Henry dio un paso hacia él. Adrian, lo que hiciste anoche fue más de lo que muchos nobles harían en toda su vida. La defendiste públicamente, mostraste tu honor y fuiste sincero con ella. Si eso no es suficiente, entonces ningún hombre lo sería. Adrian respiró hondo, permitiendo que las palabras de Henry se asentaran. No quiero fallarle otra vez, murmuró. No lo harás, aseguró Henry. Porque esta vez no estás solo. Tienes gente que quiere ayudarte y, sobre todo, tienes a ella. Una hora después, Adrian montaba su caballo con determinación y partía hacia la residencia Hargrave. Sabía que necesitaba hablar con Violeta de nuevo, no solo para informarle del plan para limpiar su nombre definitivamente, sino para decirle algo que había guardado demasiado tiempo. Cuando llegó, Marion lo recibió con cortesía, aunque con cierta reserva. «Mi señor duque», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «Adelante, Violeta está en la sala». «Gracias, señora Hargrave». Adrian entró y encontró a Violeta sentada junto a la ventana, sosteniendo un libro que evidentemente no estaba leyendo. Al verlo, se puso de pie con un movimiento suave, pero su expresión estaba cargada de emociones contenidas. «Mi señor», saludó ella. «Señorita Hargrave», respondió él con un tono más íntimo de lo que pretendía. La tensión entre ambos era suave, delicada, pero poderosa. Adrian dio unos pasos hacia ella, manteniendo la distancia adecuada. «Violeta, he venido porque hay cosas que necesitas saber. Hoy terminará todo». Ella inclinó ligeramente la cabeza. ¿Todo? Los rumores, la campaña en su contra, la mano oculta de Edmund y Eleanor. Ya tenemos las pruebas necesarias. Serán reveladas públicamente antes del anochecer. Violeta sintió un suspiro de alivio que no sabía que estaba reteniendo. «Mi señor, no sé cómo agradecerle todo esto». «No agradezca nada, no lo hago por obligación». Ella lo miró con suavidad. «Entonces, ¿por qué lo hace?» «Porque no puedo permitir que algo injusto la destruya. No, otra vez». Violeta parpadeó, sorprendida por la intensidad de sus palabras. «Y además de eso», continuó Adrian con voz baja, «hay algo más que debo decirle». Ella aguardó en silencio, sintiendo cómo el corazón comenzaba a golpear con fuerza. «Desde que ocurrió aquella noche en Grosvenor Hall, he intentado entender mis propias emociones. He luchado contra ellas, las he negado, pero ya no puedo hacerlo». Violeta sintió un temblor en las manos. «Adrian», susurró. El duque se acercó un paso más, con el rostro iluminado por una luz suave que resaltaba la sinceridad en sus ojos. «Lo que siento por usted no es compasión, no es culpa, no es deber. Es algo mucho más profundo y más peligroso».
Mi señor, por favor. No lo diré si no desea escucharlo, dijo él de inmediato. Solo necesito que entienda que nada de esto es un impulso. Ella respiró profundamente, preparándose para enfrentarse a la verdad, a una verdad que deseaba y temía al mismo tiempo. Diga lo que necesite decir, respondió. Adrian sostuvo su mirada con una intensidad que la envolvió por completo. Violeta, siento algo por usted desde mucho antes de darme cuenta, desde antes del beso en el baile, desde antes de enfrentarme a Londres por usted, y no he podido ignorarlo más. Violeta sintió un nudo en la garganta. Las palabras parecían una caricia que la tocaba sin tocarla, una emoción contenida que vibraba en el aire. Yo, comenzó a decir, pero su voz se quebró. No necesita responderme, dijo él rápidamente. No estoy pidiendo nada, solo necesitaba que supiera la verdad antes de que este día termine. Ella cerró los ojos un instante, tratando de ordenar las emociones que la desbordaban. Cuando los abrió, la vulnerabilidad y la fortaleza en su mirada hicieron que Adrian sintiera que el mundo se detenía. «Adrian», murmuró ella. Pero antes de que pudiera continuar, un sonido interrumpió la conversación. El timbre de la puerta resonó con urgencia y un criado entró apresurado. «Disculpe, mi señor, señorita Hargrave. Ha llegado un mensajero con noticias urgentes. Dice que es de suma importancia». Adrian frunció el ceño. «¿Qué ocurre?». El criado entregó una carta sellada con lacre. «Proviene del periódico más influyente de Londres, mi señor». Adrian tomó la carta y rompió el sello. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas y su expresión cambió. Violeta sintió el pulso acelerarse. «¿Qué dice?». Adrian levantó la mirada y en su expresión había sorpresa, pero también algo más. «Han publicado una defensa completa de su honor, Violeta», dijo. «Con las pruebas que entregamos, han revelado las mentiras de Edmund y Eleonor y han declarado que usted fue víctima de una campaña de difamación». Ella abrió los ojos con incredulidad. «¿Eso significa?». «Que Londres ya no cree en sus mentiras», concluyó Adrian con una sonrisa leve. «Su nombre está limpio». Violeta llevó una mano a la boca, incapaz de contener la emoción. Adrian dio un paso hacia ella y por primera vez rompió la distancia que había mantenido por tanto tiempo. Tomó su mano con suavidad. «Violeta», se lo dije, «no permitiría que la lastimaran más». Ella levantó la mirada y lo encontró tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. «Adrian, no sé qué siento. No sé si estoy lista para entenderlo, pero sé que no quiero alejarme de usted». Él apretó suavemente su mano. «Entonces no lo haga. Quédese, donde su corazón le pida estar». En ese instante, no hubo beso. No hubo contacto imprudente. Solo dos almas sosteniéndose en una intimidad emocional tan profunda que el silencio se volvió un lenguaje compartido. En el exterior, Londres comenzaba a despertar a una nueva verdad. Y dentro de aquella sala, sin que nadie más lo supiera, nacía algo aún más poderoso que la reputación o el honor. La certeza de que sus destinos estaban irremediablemente entrelazados. 10 años habían transcurrido desde aquella noche en la mansión de Lady Hepburn, cuando el destino de Violeta Hargrave y Adrian de Ravensbury cambió para siempre. Londres, aunque seguía envuelta en neblinas y luces de gas, ya no era la ciudad hostil y afilada que alguna vez había intentado destruirla. El tiempo había suavizado sus bordes, y la sociedad que tanto la hirió había tenido que aprender a inclinar la cabeza ante una verdad que nadie logró destruir. El amor que unió a la joven de reputación injustamente dañada y al duque que se atrevió a desafiarlo todo por ella. La residencia Ravensbury, ahora más cálida y abierta que en aquellos días turbulentos, resonaba con voces infantiles y risas que llenaban cada rincón. En el jardín principal, bajo un rosal blanco que el duque había plantado en honor a la primera vez que vio a Violeta sonreír sin miedo, 2 niños corrían entre los setos. «James, espera a tu hermana», llamó Violeta desde el corredor exterior. El niño, de 8 años, con los ojos oscuros y el porte elegante de su padre, se detuvo de inmediato para permitir que Amélie, 2 años menor y con el cabello suave y oscuro como el de su madre, alcanzara su paso.
Ambos giraron hacia Violeta con sonrisas que llenaban de luz el día nublado. Ella los observó con ternura infinita. Su vida había sido marcada por la lucha, por el dolor y la resistencia, pero también por la extraordinaria capacidad de renovarse. 10 años después, la joven que había sido víctima de las habladurías más crueles, era ahora una de las mujeres más respetadas de Londres. Sus iniciativas benéficas para proteger a jóvenes afectadas por rumores injustos y su trabajo para mejorar la educación de niñas sin recursos habían transformado su nombre en un símbolo de dignidad. Adrian apareció detrás de ella, apoyando suavemente una mano en su hombro. «Corren como si el mundo fuera solo suyo», dijo con una sonrisa cálida. «Y ojalá siempre lo sea», respondió Violeta. «Ojalá nunca tengan que enfrentarse a lo que enfrentamos nosotros». Él la miró con el mismo amor reverente de los primeros años, aunque ahora estaba lleno de una paz que antes no conocía. Con el tiempo, Adrian había sanado heridas antiguas. La culpa que había cargado por la muerte de su hermano se había transformado en una fuerza para proteger a su familia con profundo equilibrio, no con miedo. La presencia serena de Violeta, su capacidad de escuchar y sostener, había sido una bendición silenciosa. «Has hecho de esta casa un hogar», murmuró él, acercando su frente a la de ella. «Y tú me diste un lugar donde ser amada sin temor», respondió ella, entrelazando su mano con la suya. El amor entre ellos no se había desvanecido. Al contrario, se había vuelto más sólido, más maduro, más lleno de historias y cicatrices que le daban profundidad. No era el amor arrebatado de la juventud, sino uno que había resistido pérdidas, presiones sociales, diferencias y silencios. Era un amor que crecía como los rosales del jardín, fuerte, elegante, eterno. A lo lejos, el sonido de un carruaje anunció la llegada de una visita. Marion bajó del vehículo con una elegante capa de lana y un sombrero adornado con plumas discretas. Aunque el paso de los años había marcado su rostro con arrugas suaves, sus ojos seguían siendo tan protectores como el primer día. «Mis nietos», llamó con voz emocionada, «vengan aquí». Amélie corrió a abrazarla y James la siguió, más sereno pero igualmente afectuoso. Marion se inclinó para besarlos a ambos, rodeándolos con los brazos. «Cada vez se parecen más a ustedes dos», comentó a Violeta mientras se acercaba. «El carácter fuerte de Adrian y la sensibilidad tuya son una mezcla peligrosa». Violeta rió suavemente. «Son nuestro mayor orgullo». No todo había sido dicha para todos, sin embargo. El paso del tiempo también había traído justicia donde antes reinaba la impunidad. Lady Eleanor Ashmore, después de intentar recuperar su posición social durante años, terminó por caer en el olvido. Sus intrigas fueron expuestas con el tiempo, y la sociedad que antes la había idolatrado la condenó al silencio que ella había querido imponer sobre otros. Vivía ahora recluida en una mansión solitaria, intentando mantener las apariencias sin lograr borrar la mancha de sus decisiones. Lord Edmund Cartwright, por su parte, pagó un precio más alto. Endeudado por inversiones fallidas y arruinado moralmente después del escándalo que él mismo impulsó, perdió sus propiedades y se vio obligado a retirarse del círculo social londinense. Su nombre era usado ahora como advertencia en conversaciones discretas. La caída del hombre que creyó dominar la opinión pública. Mientras el pasado cobraba su precio, el futuro florecía con más fuerza que nunca para Violeta y Adrian. Esa tarde, al caer el sol, la familia se reunió en el jardín para celebrar el cumpleaños de Amélie. Una mesa adornada con flores frescas, pasteles caseros y platos de porcelana se extendía bajo el rosal blanco. James ayudaba a colocar las velas, mientras Marion acomodaba servilletas y Adrian observaba la escena con una satisfacción silenciosa. Violeta, de pie frente al rosal, respiró el aroma suave de las flores. 10 años, murmuró. 10 años desde que creí que el mundo entero quería quebrarme. Adrian se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos. «Y mírate ahora», dijo él con una voz cargada de orgullo. «Eres la mujer más fuerte que he conocido. Soy fuerte porque me sostuviste cuando el mundo no lo hacía. No,
Eres fuerte porque te levantaste incluso cuando yo no estaba. Ella apoyó su cabeza en su pecho. Quizás, pero nunca hubiera querido hacerlo sola. El sol comenzó a ocultarse tras los tejados, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados. El viento movió suavemente el follaje, creando un susurro que parecía bendecir el momento. ¿Crees que nuestro amor resistirá lo que venga?, preguntó Violeta en un susurro apenas audible. Adrian tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Ya lo hizo, dijo con una sonrisa serena. Resistió la maldad, la pérdida, la vergüenza, la duda, y sigue aquí, más fuerte, más nuestro. Ella levantó la mirada para encontrarse con sus ojos, esos mismos ojos que la habían mirado con culpa, con deseo contenido, con dolor, con esperanza, y ahora con certeza absoluta. Entonces que así sea, por otros 10 años, y por todos los que vengan después. Así será. Los niños corrieron hacia ellos riendo, abrazándolos, llenando el jardín de sonidos de vida. La duquesa viuda, ahora abuela orgullosa, observaba desde la distancia con lágrimas discretas en los ojos. Marion miraba la escena con el corazón lleno. Violeta y Adrian se tomaron de las manos, y por un instante, el mundo pareció detenerse para contemplarlos. Porque 10 años después, el amor no solo había sobrevivido, había triunfado, había sanado, había creado vida. Había demostrado que incluso los corazones más heridos pueden renacer cuando alguien los mira con verdad, con paciencia y con amor. Cuando cerramos las páginas de esta historia, queda claro que el camino de Violeta y Adrian no fue sencillo. Enfrentaron calumnias, prejuicios, pérdidas, pero también descubrieron que el amor verdadero no es un estallido repentino, sino una construcción paciente hecha de valentía, honestidad y profunda confianza. Esta historia nos recuerda que nadie debe permitir que la opinión ajena defina su valor, y que incluso las heridas más antiguas pueden sanar cuando alguien nos mira con verdadera ternura. Si esta narración te conmovió, si te hizo reflexionar o suspirar, te invito a escribir la palabra valentía en los comentarios. Así sabré que llegaste hasta el final, y que eres parte de quienes ayudan a que este canal siga creciendo y trayendo más romances de época llenos de emoción. Cuéntame, ¿qué te enseñó esta historia? ¿Qué momento te tocó el corazón? Me encantará leerte. Y no olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones llenas de drama, pasión y giros inesperados, perfectas para quienes aman los romances de época tanto como tú. Gracias por acompañarme en esta travesía. Tu apoyo mantiene viva cada historia.